Descubre en este capítulo: ¿el miedo y la ira controlan tu vida? Descubre cómo liberarte hoy mismo. Tu felicidad está a un paso. Aprende a soltar las emociones que te frenan. ¿Quieres vivir con libertad y plenitud? Aquí está el secreto para lograrlo. Transforma tu vida diciendo adiós a la culpa y el resentimiento. Hoy puede ser el día en que recuperes tu poder personal. ¿Estás listo? Comencemos. ¿Cómo eliminar emociones negativas? Módulo 6. Introducción. La responsabilidad como clave para la libertad. En este módulo exploraremos un concepto transformador: cómo la responsabilidad personal está intrínsecamente ligada a la eliminación de las emociones negativas. Desde 1972, cuando comencé a estudiar la psicología del desarrollo humano, descubrí una verdad que marcó mi vida. Existe una relación directa entre la falta de responsabilidad y las emociones negativas. Estas emociones, como el miedo, la ira o la culpa, son las principales barreras que nos impiden alcanzar la serenidad, la felicidad y la plenitud. El propósito de esta sesión es aprender cómo liberarnos de ellas para vivir una vida más libre y satisfactoria. El objetivo de la vida, si lo deseamos, es alcanzar niveles superiores de bienestar, serenidad, felicidad, satisfacción y entusiasmo. Pero, ¿qué nos frena? Invariablemente encontramos que son las emociones negativas las que bloquean nuestro camino, afectando nuestra salud, nuestras relaciones y nuestra sensación de plenitud. A continuación, exploraremos cómo la responsabilidad, el control y la libertad están conectados y cómo podemos usar esta conexión para transformar nuestras vidas. La relación entre responsabilidad, control y libertad. La escala de la responsabilidad. Imaginemos una escala que va desde el máximo al mínimo. En un extremo, tenemos a una persona totalmente responsable, segura de sí misma, sin excusas, que asume el control de su vida. En el otro extremo, encontramos a una persona irresponsable, que siempre tiene una excusa para todo. Todos nosotros nos encontramos en algún punto de esta escala, subiendo o bajando según las decisiones que tomamos. Lo que descubrí, y esto me impactó profundamente, es que existe una relación directa entre la responsabilidad que asumimos y la felicidad que experimentamos. Cuanto más creemos que controlamos nuestra vida, más positivos y felices nos sentimos. Esta relación se extiende al control y la libertad. A mayor responsabilidad, mayor sensación de control. A mayor control, mayor libertad. Y la libertad es un requisito esencial para la verdadera felicidad. La felicidad no consiste solo en alcanzar metas materiales, sino en vivir la vida a tu manera, como un pájaro libre, sin que nadie te diga qué hacer. Esta libertad solo se logra asumiendo plena responsabilidad por nuestras acciones y decisiones. Las consecuencias de la irresponsabilidad. Por el contrario, la irresponsabilidad lleva a la falta de control. Cuando no asumimos responsabilidad, nuestro sentido de dirección se desintegra y nos sentimos fragmentados. Esto nos conduce a una pérdida de libertad, ya que comenzamos a vernos como víctimas de fuerzas externas, como peones en un tablero de ajedrez. Esta mentalidad fomenta emociones negativas como la ira, la envidia o la autocompasión, que nos alejan de la felicidad. Cuando comencé a comprender esto, me cuestioné: ¿y qué hay de mi infancia, mis padres, mi trabajo, mis amigos, mi salud o la economía? Es fácil culpar a factores externos, pero culpar a otros a las circunstancias no nos lleva a ninguna parte. La clave está en dejar de excusarnos y asumir la responsabilidad total de nuestra vida. Las emociones negativas. El árbol de la infelicidad. Las raíces de las emociones negativas. Imaginemos un árbol, el árbol de las emociones negativas. En sus ramas crecen emociones como la duda, el odio, la envidia, el resentimiento y la culpa. Estas son algunas de las 54 emociones negativas conocidas, pero todas, en última instancia, se reducen a una emoción central: la ira. Ya sea ira hacia nosotros mismos, autocrítica, o hacia los demás, esta emoción es la raíz de muchos de nuestros problemas. Pero, ¿qué alimenta este árbol?
Sus raíces se nutren de dos elementos principales: la justificación y la identificación. Justificación consiste en encontrar razones para sentirnos mal. Por ejemplo, si alguien choca tu coche en el estacionamiento, podrías justificar tu enojo diciendo: es inaceptable que alguien sea tan descuidado. Esta justificación alimenta la emoción negativa y la hace crecer. Identificación. Tomamos las cosas de manera personal. Si el coche dañado es el tuyo, te sientes atacado personalmente, lo que intensifica tu reacción emocional. Sin embargo, si el coche no es tuyo, es probable que no te afecte tanto. ¿Cómo cortar las raíces del árbol? Para eliminar las emociones negativas, debemos cortar las raíces de este árbol. Aquí hay dos estrategias clave. 1. Eliminar la justificación. La Biblia dice: no juzgues y no serás juzgado. En términos prácticos, esto significa abstenerse de emitir juicios sobre las situaciones o las personas. En lugar de culpar a alguien por un problema, mantente neutral. Por ejemplo, si alguien choca tu coche, en lugar de enfurecerte, di: esto es un inconveniente, pero no define mi día. Al no justificar tu enojo, evitas que la emoción negativa crezca. 2. Desidentificarse. Deja de tomar las cosas personalmente. Cuando surge un problema, dite a ti mismo: esto es un problema, pero no soy yo. Mantén una distancia emocional para no dejar que las circunstancias te definan. Por ejemplo, si alguien te critica, en lugar de sentirte herido, piensa: esa es su opinión, no mi verdad. La ley de la sustitución. Una herramienta poderosa para combatir las emociones negativas es la ley de la sustitución. Cada vez que sientas una emoción negativa, repite: soy responsable. Esta frase te ayuda a recuperar el control y a neutralizar pensamientos negativos. Por ejemplo, si sientes resentimiento hacia alguien por algo del pasado, dite: soy responsable de cómo me siento ahora. Con el tiempo, esta práctica se vuelve más fácil y te permite liberarte de las emociones que te atan. Otra frase útil es: independientemente de lo que hagas o digas, sigo siendo una persona válida y valiosa. Esto refuerza tu autoestima y te ayuda a mantenerte neutral frente a las dificultades. La responsabilidad como motor de progreso. El poder de la responsabilidad. Asumir responsabilidad no solo elimina emociones negativas, sino que también aumenta tu poder personal. En el ámbito laboral, las personas que aceptan responsabilidad por los resultados de su organización ganan influencia, respeto y oportunidades. En el extremo opuesto, las personas irresponsables que culpan a otros por sus problemas pierden poder y control, llegando incluso a extremos donde necesitan ser restringidas para su propia seguridad. Cada decisión que tomes te mueve hacia arriba o hacia abajo en la escala de la responsabilidad. Cuando eliges culpar a otros, bajas en la escala. Cuando asumes responsabilidad, subes y te acercas a la libertad y la felicidad. Un ejemplo práctico. El coche atascado. Imagina un Mercedes nuevo, perfecto en todos los sentidos, excepto por un pequeño problema. El freno está atascado. Por mucho que pises el acelerador, el coche no avanza, solo gira sobre sí mismo. Esto es lo que sucede cuando te aferras a una emoción negativa, como el resentimiento hacia alguien que te hizo daño en el pasado. Esa emoción actúa como un freno que te impide avanzar, sin importar cuánto talento, educación o potencial tengas. La clave es soltar ese freno. Deja de culpar a los demás, incluso si sientes que tienes razones válidas. Al liberarte de esa emoción negativa, permites que tu vida avance hacia tus metas. ¿Cómo manejar las relaciones y los problemas? Escuchar sin absorber negatividad. En nuestras relaciones, a menudo, encontramos personas que quieren compartir sus problemas. Escuchar con empatía es valioso, pero algunas personas solo buscan atención sin intención de resolver sus problemas. En estos casos, puedes decir: entiendo cómo te sientes, pero tú eres responsable de tu vida. ¿Qué vas a hacer al respecto? Esta respuesta les devuelve la responsabilidad y fomenta la acción. Si alguien insiste en hablar solo de sus problemas, prueba a hablar de los tuyos. Es probable que se retiren rápidamente, revelando que su interés era solo ser escuchados, no construir una relación recíproca. La naturaleza de las emociones negativas. Es importante entender que las emociones negativas no son innatas.
Los bebés no nacen con emociones negativas. Estas se aprenden a través de las experiencias y las influencias de los adultos. A medida que crecemos, adoptamos emociones negativas como la duda, la envidia o la culpa, pero podemos desaprenderlas. La clave es reemplazarlas con responsabilidad y amor propio. Conclusión: el camino hacia la libertad emocional. Eliminar las emociones negativas no es un proceso instantáneo, pero es posible con práctica y compromiso. Cada vez que sientas una emoción negativa, recuerda 1. No justifiques. Evita emitir juicios y mantente neutral. 2. No te identifiques. Separa tu identidad de los problemas externos. 3. Asume responsabilidad. Repite, soy responsable para recuperar el control. 4. Refuerza tu valía. Dite, soy una persona válida y valiosa para fortalecer tu autoestima. Al cortar las raíces de las emociones negativas y asumir plena responsabilidad por tu vida, te liberas para vivir con alegría, entusiasmo y libertad. El día que dejes de culpar a los demás será el día en que comiences a avanzar hacia la felicidad que deseas.